Capítulo 18. El chakra putrefacto seguía reptando por la piel de Naruto como un veneno vivo, pero esta vez no lo estaba dejando correr sin dirección. Lo estaba usando. Domando. Apretándolo dentro de los márgenes justos para que lo fortaleciera sin volverlo una bestia irracional. Y la diferencia era obscena. Anzo lo sintió antes incluso de verlo moverse. El aire alrededor del rubio se había vuelto más pesado, más filoso, más hostil. Su presencia ya no era solo la de un genio joven con demasiado talento y demasiado ego, sino la de algo que acababa de dar un paso más allá de lo prudente. Su chakra, de por sí ya monstruoso, ahora tenía una densidad distinta. Más salvaje. Más intensa. Más difícil de ignorar. Los 6 cuerpos de Pain lo entendieron también. Por eso, esta vez, ninguno avanzó de inmediato. Ninguno se lanzó primero. Todos lo miraron. Midiéndolo otra vez. Recalculándolo. Naruto pasó el pulgar por el filo del Atsuko, limpiando parte de la sangre ajena y propia que se había acumulado allí. Sus ojos carmesí, envueltos ahora por las líneas negras de la marca maldita, se clavaron en el grupo de cuerpos con una calma mucho más peligrosa que cualquier fanfarronería previa. A su lado, Anzo soltó lentamente el aire por la nariz. Ya entendimos el problema, gruñó con gravedad, sin apartar la vista del frente. Mientras ese maldito de atrás siga vivo, esto no terminará. Naruto asintió apenas. Sí. Esta vez vamos a arrancar la raíz. No hubo más palabras. Ambos se mordieron el pulgar casi al mismo tiempo. La sangre cayó. Las manos descendieron. Kuchiyose no Jutsu, técnica de invocación. 2 enormes cortinas de humo explotaron sobre el llano destruido. El campo entero vibró. Y cuando el humo comenzó a abrirse, primero emergió una silueta enorme, reptante, de piel gris verdosa y ojos sabios, antiguos, tan pesados como una guerra. El aire alrededor se impregnó casi de inmediato de una amenaza venenosa y húmeda. Ibuse, la legendaria salamandra de Anzo, apareció una vez más sobre el campo de batalla con su cuerpo monstruoso, sus extremidades gruesas clavándose en la tierra y esa quietud aterradora de una criatura que no necesitaba moverse mucho para matar. La segunda silueta fue distinta. Más elegante. Más erguida. Más viva. Desde la otra cortina de humo emergió Itami, una de las salamandras más grandes, sabias y feroces del monte de las salamandras. Su cuerpo era largo, musculado y de una presencia imponente, con escamas húmedas de un tono oscuro entre verde profundo y gris petróleo, adornadas por líneas naturales que parecían surcos de tinta. Sus ojos eran inteligentes. Demasiado inteligentes. Viejos. Observadores. Y había en su postura algo casi regio, como si no fuera simplemente una bestia invocada, sino una entidad que elegía dignarse a entrar al campo. Naruto cayó de pie sobre su cabeza con naturalidad. Itami giró apenas uno de sus enormes ojos hacia él. Vaya, su voz fue grave, serena, con ese aire casi filosófico tan propio de los sabios del monte. Así que decidiste usar eso en medio de una batalla importante. Naruto sonrió, ladeando apenas el rostro. No me sermonees ahora, Itami. Solo ayúdame a destrozarlos. La enorme salamandra soltó algo parecido a un resoplido divertido. Tu forma de pedir ayuda sigue siendo espantosa. Al otro lado, Anzo ya estaba de pie sobre Ibuse, más rígido, más seco, más antiguo que Naruto, pero con la misma intención clara en los ojos. Y enfrente, el camino animal respondió de inmediato. Sus manos muertas tocaron el suelo una y otra vez. Y el campo volvió a rugir. Una nueva cortina de humo tras otra. La tierra tembló. La maleza se aplastó. Y las invocaciones de Pain comenzaron a aparecer. Primero, el cerbero. Gigantesco. De pelaje marrón oscuro endurecido como si estuviera empapado de barro y sangre seca, con 3 cabezas monstruosas, cada una con colmillos gruesos como kunais cortas, babas cayendo en hilos pesados desde las mandíbulas, músculos deformando la piel con cada paso, y esos malditos ojos anillados del Rinnegan incrustados en cada rostro como un sacrilegio viviente. Luego el camaleón. Enorme, grotesco, de piel rugosa y húmeda, con una boca excesivamente ancha y un cuerpo preparado para desaparecer entre el entorno como una pesadilla invisible. Después el rinoceronte. Una mole absurda de carne, músculo y brutalidad, con el cuerno delantero largo y pesado como una lanza de asedio, resoplando vapor por las fosas nasales mientras reventaba la tierra bajo sus pezuñas. Y por último el ave gigante. Monstruosa.
De alas inmensas, plumas oscuras endurecidas por chakra y garras capaces de arrancar un cuerpo humano de un solo agarre, batiendo el aire con una violencia suficiente para doblar ramas y levantar polvo a su alrededor. Hanzo apretó apenas la mandíbula bajo la máscara. Molesto, Naruto soltó una exhalación por la nariz, sonriendo todavía. No importa. Ya entendimos la respuesta. Y sí. Esta vez no se lanzarían como antes. No irían por orgullo. No irían por simple intensidad. Irían con estrategia. Naruto bajó un poco el centro de gravedad sobre la cabeza de Itami. Hanzo hizo lo mismo sobre Ibuse. Ambos se miraron apenas un segundo. Y entendieron el plan sin necesidad de más. Primero los débiles. Primero cortar la red. Primero abrir una ruta hacia Naraka. Porque mientras ese cuerpo siguiera respirando, cualquier progreso sería una broma cruel. El camino Deva dio un paso adelante. El camino Asura abrió más compuertas. El camino animal se mantuvo cerca de Naraka. El camino Preta y el camino humano, recién restaurados, se redistribuyeron como escoltas laterales. Y entonces, todo explotó otra vez. Itami salió primero. No como una carga torpe, sino como un depredador viejo y perfectamente calculado. Su cuerpo se deslizó por el llano con una velocidad muchísimo más elegante de la que su tamaño sugería, abriendo distancia lateral y obligando a la formación de Pain a reaccionar. Ibuse, en cambio, fue brutal. Se lanzó hacia el centro con esa ferocidad pesada y tosca que convertía cada metro recorrido en una amenaza venenosa y física a la vez. Las invocaciones de Pain respondieron. El cerbero rugió y salió de frente contra Ibuse, las tres cabezas lanzándose con una agresividad bestial. El rinoceronte cargó desde un ángulo más abierto buscando aplastar a Itami, mientras el ave ascendía para ganar superioridad aérea y el camaleón comenzaba a desvanecerse entre distorsiones de invisibilidad. Pero Naruto y Hanzo ya se habían movido. Saltaron de sus invocaciones al mismo tiempo. No hacia el frente más obvio. No hacia el Deva. No hacia la Asura. Sino hacia los costados de la formación. Como dos cuchillas entrando a desarmar una trampa. Naruto salió por la derecha. Hanzo por la izquierda. El camino Deva reaccionó de inmediato, comprendiendo la intención. No los dejen pasar. El camino Asura giró el torso y abrió fuego. Misiles compactos. Púas perforantes. Cuchillas retráctiles. Naruto, sin embargo, ya no era el mismo de hace unos minutos. La marca maldita había alterado por completo su manera de existir dentro del combate. Su percepción parecía más nítida. Sus músculos respondían antes. Sus cambios de dirección eran más violentos. Sus impulsos de velocidad más absurdos. Y sobre todo, su cuerpo ahora podía soportar mejor esa agresividad física desmedida con la que peleaba naturalmente. Naruto no esquivó toda la andanada hacia atrás. La cortó. Se lanzó hacia ella. Tsuko silbó con chakra futón adherido al filo mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante en un ángulo casi animal. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. El primer misil fue partido en dos antes de completar la trayectoria. La segunda cuchilla salió despedida por un corte inverso. 3 púas fueron desviadas con un giro mínimo de muñeca. Y en el mismo movimiento, sin siquiera detenerse, Katon. Kaki no Jutsu, estilo de fuego, gran bola de fuego. La enorme esfera ígnea salió desde su boca en diagonal, no buscando matar a nadie directamente, sino obligando al camino Preta a reaccionar. Funcionó. El cuerpo robusto se adelantó con la palma abierta para absorber el jutsu. Y ese fue exactamente el error que Naruto quería. Porque no estaba atacando el fuego. Estaba atacando el momento. El rubio desapareció. Ni siquiera fue una carrera visible. Fue un borrón negro y carmesí. Una aceleración monstruosa favorecida por la marca, el chakra desbordado y una intención de muerte mucho más afilada que antes. El camino Preta alcanzó a absorber la bola de fuego. Pero no alcanzó a volver a cerrar la guardia. Naruto apareció a su costado izquierdo. Demasiado cerca. Demasiado rápido. Tsuko ya venía abajo. Muere. El tajo fue limpio. Horizontal. Brutal. Asistido por una ráfaga mínima de chakra futón en el filo. La hoja atravesó cuello, tráquea, vértebras y carne en un solo movimiento. La cabeza del camino Preta salió despedida. El cuerpo quedó un instante de pie. Y luego se desplomó pesadamente sobre el pasto. Hanzo lo vio de reojo. Y por una fracción de segundo hasta él quedó impresionado. Ese mocoso, pero Naruto no había terminado. Ni de lejos.
Porque apenas la cabeza del preta tocó el suelo, el camino humano ya estaba entrando a castigarlo, aprovechando la supuesta recuperación del corte. Su mano se lanzó directo al rostro de Naruto, buscando ese contacto maldito que podía arrancar el alma misma del cuerpo. Naruto giró la cabeza. Evitó los dedos por centímetros. Y lo sonrió. Una sonrisa torcida. Demasiado cercana. Demasiado segura. El camino humano apenas alcanzó a registrar el peligro cuando Naruto ya estaba moviendo la mano libre. Suiton. Tekidama, estilo de agua. Bala de agua. A quemarropa. Sin sellos visibles. Una bala de agua comprimida explotó desde la boca de Naruto directo al rostro del cuerpo. El impacto le hizo estallar la cabeza hacia atrás lo suficiente para desalinearle el cuello y nublarle la visión un instante. Y ese instante, fue todo. Naruto dio un giro completo sobre el pie delantero. Natsuko describió un arco ascendente hermoso y asesino. Y el camino humano fue partido desde la cadera hasta casi el hombro en una diagonal brutal que abrió el torso en una lluvia grotesca de sangre, carne y tejido muerto. El cuerpo cayó en dos mitades húmedas sobre el suelo. Todo eso había ocurrido en apenas unos segundos. Dos cuerpos. Dos. El camino preta y el camino humano. Muertos otra vez. En una muestra absurda de velocidad, lectura y kenjutsu asistido por ninjutsu que dejó clarísimo algo para todos los presentes. Naruto ya no estaba peleando en el mismo nivel de hace unos minutos. Ahora era más rápido. Más violento. Más peligroso. Y peor aún, lo estaba disfrutando demasiado. La sangre del camino humano salpicó parte de su mejilla ya manchada, mezclándose con la suya propia. Naruto bajó la Tsuko lentamente, dejando que la sangre resbalara por el filo en una línea roja oscura, mientras los patrones negros de la marca maldita seguían extendidos sobre su piel como un lenguaje corrupto. Dos menos, murmuró, con una emoción tan contenida como deliciosa en la voz. Pero el trabajo no estaba ni cerca de terminar. Porque el camino de ya se estaba moviendo. El camino Asura acababa de reorientar toda su artillería hacia él. El camino animal comenzó a retroceder protegiendo instintivamente al camino Naraka. Y detrás de todo eso, el propio Naraka seguía vivo. Seguía intacto. Seguía siendo el verdadero objetivo. Anzo apareció en ese mismo instante al otro costado, habiendo obligado al camino animal a retroceder con una secuencia venenosa de kusarigama y kunais explosivas bien colocadas. Su respiración era más pesada. Más vieja. Más exigida. Pero sus ojos seguían afilados. Vio los dos cuerpos de nuevo en el suelo. Luego miró a Naruto. Y aunque no dijo nada, lo entendió. Sí había una apertura. Sí podían hacerlo. Pero ahora Pain iba a ponerse realmente serio. Y entonces el llano entero tembló. Porque el camino de alzó la mano. Y el aire alrededor comenzó a deformarse. Naruto lo sintió. Anzo también. Y ambos supieron lo mismo al mismo tiempo. Lo peor, todavía no había empezado. El aire se deformó alrededor de la mano alzada del camino de como si el propio espacio hubiese comenzado a resentir su presencia. Naruto lo sintió primero en la piel. Una presión invisible. Pesada. Antinatural. Como si miles de dedos hechos de pura fuerza bruta quisieran hundirle los músculos, doblarle las rodillas y arrancarlo del suelo al mismo tiempo. El pasto empezó a aplastarse en círculos irregulares. La tierra vibró. El polvo suspendido cambió de dirección. Anzo, varios metros más atrás, apretó el agarre de la kusarigama. No dejes que marque el ritmo, mocoso, advirtió con gravedad. Si ese controla el compás, estamos muertos. Naruto no respondió. No hacía falta. Sus ojos carmesí, cruzados por la intensidad enfermiza de la marca maldita, ya estaban clavados en la línea más importante del campo. Deva al frente, Asura en apoyo, Animal protegiendo, Naraka atrás. Y por primera vez desde que comenzó el combate, Pain también los estaba tomando completamente en serio. El camino Deva no habló. Solo cerró los dedos. Y el campo explotó. Shinra Tensei. La onda de repulsión salió como un martillazo invisible de escala absurda. Naruto alcanzó a cruzar la Tsuko delante del cuerpo y clavar chakra en las plantas de los pies, pero fue como intentar resistir el impacto de una montaña lanzada de frente. El suelo se abrió bajo él en una línea salvaje, arrancando terrones y raíces mientras lo empujaba hacia atrás decenas de metros. Anzo fue peor parado. Aunque logró enganchar la cadena de la kusarigama a un tronco grueso para no salir disparado del todo, la fuerza lo arrastró igual, reventando corteza, tierra y piedras a su paso.
A su alrededor, las invocaciones también se vieron afectadas. Ibuse clavó sus extremidades en la tierra con una ferocidad pesada, soportando la repulsión con su masa monstruosa, aunque el empuje lo hizo deslizarse varios metros dejando surcos profundos. Itami, más flexible y técnica, se dejó llevar parcialmente por la onda para amortiguarla con el movimiento, reacomodando su enorme cuerpo como una serpiente sabia que no pelea contra la corriente si puede usarla. Pero el verdadero caos estaba en la otra esquina del campo. El cerbero había sido lanzado hacia un costado, y eso no hizo más que empeorarlo. Porque apenas cayó y rodó entre tierra y raíces arrancadas, sus cuerpos se distorsionaron con un sonido grotesco de carne multiplicándose. Donde antes había una sola bestia de 3 cabezas, ahora comenzaban a perfilarse más masas caninas, más fauces, más patas, más ojos anillados. Anzo lo vio y maldijo. Como si no fuera suficiente, Itami, desde la distancia, siseó con una voz grave y lúcida. No se trata de fuerza bruta. Si ese perro sigue siendo golpeado de forma indiscriminada, seguirá multiplicándose. Naruto giró apenas el rostro hacia ella mientras se reincorporaba de la zanja que la onda había abierto bajo sus pies. Entonces no lo cortamos sin pensar. Exacto, gruñó Itami. Lo inmovilizamos, lo aislamos o lo neutralizamos. No lo alimentes. No hubo tiempo para más. Porque el camino Asura ya había aprovechado el retroceso forzado. Con puertas abiertas. Brazos desplegados. Rostros secundarios sonriendo con esa expresión mecánica y aberrante. Y luego, artillería. Pero no la de antes. No la molesta. No la de tanteo. Ahora iba en serio. Su hombro izquierdo se abrió en placas segmentadas, revelando un cañón rotatorio de chakra concentrado. Del antebrazo derecho emergieron tubos múltiples para proyectiles perforantes. Del abdomen se desplegó una compuerta secundaria que liberó una hilera de pequeñas esferas negras, compactas, claramente explosivas. Y desde la espalda, 2 brazos mecánicos adicionales terminaron de estabilizar toda esa monstruosidad armamentística. Naruto entrecerró los ojos. Sí, ahora sí estás enseñando algo interesante. Asura disparó. El campo se convirtió en un infierno de trayectorias cruzadas. Rayos de chakra comprimido. Misiles de cabeza perforante. Púas de alta velocidad. Granadas segmentadas. Naruto salió disparado hacia un costado, no retrocediendo sino entrando en diagonal, usando velocidad pura y cambios de dirección imposibles gracias al refuerzo de la marca maldita. Su cuerpo parecía más liviano y más pesado al mismo tiempo. Más liviano en aceleración, más pesado en presencia. La Tsuko comenzó a moverse. Y con ella, la danza. No fue solo defensa. Fue arte homicida. Tajo bajo. Tajo inverso. Paso cruzado. Desplazamiento lateral. Corte diagonal. Su hoja, envuelta intermitentemente en chakra futón, no solo partía proyectiles. Alteraba sus trayectorias, reducía impacto, redirigía explosivos hacia zonas muertas del llano y abría una ruta imposible a través del bombardeo. Pero ni así era suficiente. Porque el camino de Baya no se limitaba a esperar su momento. Ahora se había metido de lleno. Apareció en la trayectoria de Naruto con una vara negra en cada mano, atacando con una precisión escalofriante. No peleaba como un simple usuario de gravedad. Peleaba como alguien que sabía exactamente cómo encadenar ese poder con taijutsu real. La primera estocada fue al cuello. Naruto la desvió con el lomo de la Tsuko. La segunda entró baja, a costillas. Naruto la esquivó apenas girando el torso. Pero el problema no fue la técnica. Fue la gravedad. El camino de Ba abrió la mano libre y, en ese mismo instante, el cuerpo de Naruto fue jalado hacia adelante apenas lo suficiente como para romperle el ritmo defensivo. La tercera vara entró como un relámpago directo al hígado. Naruto alcanzó a meter el codo. Crack. El impacto le sacudió todo el costado y lo lanzó hacia atrás, obligándolo a aterrizar en 3 apoyos sobre la tierra abierta. No llegó a respirar. El camino Asura ya estaba encima otra vez. 2 cuchillas retráctiles salieron de sus muñecas como guillotinas, mientras una rodilla mecánica con refuerzo hidráulico buscaba partirle el esternón. Naruto interceptó la primera con la Tsuko, se desvió de la segunda usando un giro cerrado de cintura y respondió con una patada baja al eje de la pierna de apoyo del cuerpo mecánico. El golpe sonó brutal. Pero no fue suficiente para desestabilizarlo del todo. Asura no era humano. Era una plataforma de guerra. Y eso se notó de inmediato cuando, a quemarropa, abrió una compuerta pectoral y disparó una ráfaga de púas negras a menos de 2 metros. Naruto las vio.
Demasiado tarde para esquivarlas todas. Así que hizo algo peor. Entró más. Se lanzó hacia adentro del rango muerto. Una de las púas le rasgó el hombro. Otra le abrió la parte alta del brazo. Una tercera le arrancó un pedazo de tela del costado. Pero logró meterse justo en el ángulo ciego del mecanismo. Y ahí respondió. Un cabezazo brutal al rostro principal del camino Asura. Luego un codo ascendente a la mandíbula mecánica. Y después, en el mismo giro, Natsuko bajó con una violencia asesina buscando partirlo desde la clavícula. No conectó. Porque el camino Deva intervino otra vez. Una repulsión puntual, corta y precisa, golpeó el costado de Naruto como una maza invisible, desviando su trayectoria y salvando a Asura por escasos centímetros. Naruto rodó mal. Se levantó peor. Y cuando alzó la vista, lo entendió con una claridad amarga. No iba a poder borrar a Asura mientras Deva estuviera cubriéndolo así. Y eso era justo lo que Pain quería. Separar su foco. Forzarlo a improvisar. Hacerlo chocar una y otra vez contra una defensa en capas. Pero si el combate de Naruto estaba subiendo de temperatura, el de las invocaciones no se quedaba atrás. A varios metros, Ibuse y el Cerbero habían convertido una porción entera del llano en una carnicería bestial. Las tres cabezas del perro, y las nuevas masas que intentaban duplicarse, mordían, embestían y desgarraban con una agresividad irracional. Ibuse, aunque más lento, respondía con brutalidad veterana. Zarpazos pesados, coletazos que arrancaban tierra en bloques enteros y mordidas cargadas de una fuerza reptiliana monstruosa. Una de las cabezas del Cerbero logró aferrarse al costado de Ibuse. La mordida fue tan profunda que arrancó sangre. Anzo lo vio de reojo y apretó dientes. Pero antes de intervenir, Itami ya había entrado. Con una elegancia muy distinta a la de Ibuse. La gran salamandra del monte no peleaba como una bestia rabiosa, sino como una criatura que entendía el flujo del combate. Se deslizó por un lateral del Cerbero y lanzó desde la boca una masa viscosa, espesa y azulada de saliva mezclada con chakra y veneno ligero. No era un ataque para matar de inmediato. Era un ataque para entorpecer. La sustancia impactó en dos de las patas delanteras del monstruoso perro, adhiriéndose como un lodo corrosivo que empezó a dificultarle el apoyo. No lo partan. Rugió Itami hacia Anzo e incluso hacia Naruto, que alcanzó a escucharla entre choques de metal y explosiones. Fíjenlo. Ibuse respondió al instante. Aprovechó la pérdida parcial de movilidad y se abalanzó con todo el peso del cuerpo, derribando a una de las masas caninas contra el suelo con una embestida que abrió un cráter de tierra y barro. Arriba, mientras tanto, el ave gigante de Pain descendía en picada buscando las cabezas de ambas salamandras. No llegó. Porque Anzo por fin intervino. Aún viejo. Aún más lento que antes. Aún respirando con dureza. Pero seguía siendo Anzo de la salamandra. Su Kusarigama silbó en el aire como un rayo venenoso y la hoja encadenada se enganchó directamente en una de las alas del ave en pleno descenso. Anzo giró sobre sí mismo usando la propia inercia del monstruo y, con una fuerza nacida más del oficio que del físico, alteró el ángulo de caída lo suficiente como para que la criatura se estrellara de costado contra el suelo en una lluvia de plumas negras, tierra y sangre. Todavía, buzó, tirando de la cadena con ambas manos, todavía puedo hacer eso. Naruto alcanzó a sonreír de lado al escucharlo. Pero el momento de respiro no duró ni un segundo. Porque el camaleón invisible por fin entró en juego. Itami fue la primera en notarlo. Naruto, abajo. El rubio reaccionó por puro instinto. Se dejó caer hacia un lado justo cuando una lengua grotescamente larga, pegajosa y monstruosa salió de la nada intentando atraparlo por la cintura. La lengua impactó contra el suelo donde había estado y reventó una sección del terreno con fuerza suficiente como para levantar una lluvia de barro. Fastidioso, gruñó Naruto. Está usando el caos para ocultarse, advirtió Itami, sus ojos sabios recorriendo el campo con una calma depredadora. No lo busques con la vista. Siente donde no encaja el flujo del aire. Naruto absorbió eso en un instante. Lo archivó. Lo dejó para después. Porque enfrente tenía problemas más inmediatos. El camino Deva y el camino Asura ya venían otra vez. Y esta vez juntos de verdad. No en relevos. No por turnos. Juntos. Asura abrió fuego desde media distancia, saturando el espacio con metralla y explosivos. Deva entró pegado a la presión, usando la cobertura de los proyectiles como un verdadero shinobi de élite. Vara derecha al rostro. Vara izquierda al plexo. Atracción mínima para romper guardia. Repulsión corta para cortar contraataque.
Paso. Giro. Estocada. Naruto respondió con todo. Y por fin empezó a usar más de sí mismo. La Tsuko se convirtió en una extensión salvaje de su cuerpo. Su Kenjutsu ya no era limpio en el sentido clásico. Era hermoso, sí. Pero también brutal. Ferino. Contaminado por la marca maldita y por su propia naturaleza combativa. Desvió una vara con el filo. Desvió la otra con la muñeca libre. Se agachó bajo una cuchilla de lasura. Giró sobre el talón. Y soltó a quemarropa, Fton. Daitopa, estilo de viento. Gran irrupción. La ráfaga explotó entre los tres. No buscó daño puro. Buscó espacio. Desalineó a Asura lo suficiente como para hacerle perder una microfracción de estabilidad, y a Deva lo obligó a plantar mejor los pies para no ceder terreno. Naruto usó esa fracción. Entró por debajo. Tsuko baja. Corte ascendente. El filo pasó tan cerca del torso del camino Asura que arrancó placas metálicas, chispas y parte del mecanismo de uno de sus brazos suplementarios. TCH, por primera vez, el daño había sido real. Pero otra vez no bastó. Porque el camino Deva apareció justo a tiempo y descargó una patada lateral al costado de Naruto, potenciada con una atracción previa tan sutil que convirtió el golpe en algo mucho más destructivo de lo que debería haber sido. El impacto fue seco. Bestial. Naruto salió despedido varios metros, rebotó una vez en el suelo, giró sobre sí mismo y logró frenar clavando la Tsuko y una mano en la tierra. Sangre. Más sangre. Le bajó por la boca. Le goteó desde la ceja abierta. Le empapó un poco más el cuello donde la marca maldita parecía latir. Respiró hondo. Y luego sonrió. No una sonrisa de bravata. Una sonrisa sincera. Una sonrisa de alguien que estaba siendo aplastado por monstruos y, aún así, se sentía más vivo que nunca. Sí, murmuró con la respiración agitada. Sí, así sí vale la pena. Anzo, desde un costado, lo vio y resopló con una mezcla de fastidio y resignación. Maldito enfermo, pero incluso él podía ver algo importante. Naruto estaba siendo dominado. Sí. Sin duda. Pero también, estaba aprendiendo a un ritmo ridículo. Cada intercambio lo hacía leer mejor la gravedad. Cada choque lo hacía entender mejor los tiempos de cobertura entre Deva y Asura. Cada herida estaba comprándole información. Y si seguían vivos lo suficiente, eso podía inclinar la balanza. El problema era precisamente ese. Si seguían vivos lo suficiente. Porque el camino Naraka seguía atrás. Quieto. Mirando. Esperando su momento para restaurar lo que cayera. Y el camino animal, aún presionado por Anzo y por el caos de invocaciones, seguía demasiado cerca de él. No había apertura limpia. Todavía no. Pero entonces, Anzo la vio. Pequeña. Mínima. Peligrosísima. El camino animal había dado 2 pasos de más hacia el costado para coordinar con el ave caída y el camaleón invisible. No era un error grande. Pero era un error. Y Anzo lo supo al instante. También supo otra cosa. Con su cuerpo actual, tal vez no le alcanzaba para explotar esa ventana y salir bien parado. No del todo. No como antes. No como en su juventud. Pero esa apertura, era demasiado buena para ignorarla. El viejo ex Kage de la lluvia apretó con fuerza la Kusarigama. Miró un segundo al camino Naraka. Luego al camino animal. Luego al camino Deva. Y después, a Naruto. El rubio seguía enfrente de los monstruos, ensangrentado, jadeando, sonriente, con el Sharingan girando y la marca maldita extendida sobre media piel como una blasfemia viva. Anzo chasqueó la lengua. Si voy a hacerlo, será ahora. Y justo ahí, justo en ese punto exacto, la batalla estaba entrando al verdadero clímax. Porque el campo entero había dejado de ser una pelea controlable. Ahora era un caos total de Kenjutsu, Taijutsu, Ninjutsu, gravedad, artillería mecánica, veneno, invocaciones monstruosas y una presión táctica donde un solo error ya podía decidirlo todo y Anzo acababa de ver una oportunidad tan buena como peligrosa. Una oportunidad que probablemente iba a costarle caro. Anzo lo hizo. Lo hizo contra toda lógica, contra toda probabilidad y, sinceramente, contra todo lo que su cuerpo ya no estaba en condiciones de permitirse. Pero lo hizo. Vio la mínima apertura que el camino animal dejó al intentar sostener a la vez el control de las invocaciones, la cobertura de Naraka y el caos táctico del campo, y se lanzó sobre él como el asesino veterano que siempre había sido. No con fuerza bruta. No con velocidad juvenil. Sino con malicia. Con experiencia. Con ese instinto sucio y letal que solo tienen los hombres que han matado demasiado.
Anzo desapareció en un Shunshin corto, apenas lo suficiente para romper el ángulo visual del cuerpo invocador. El camino animal alcanzó a girar apenas la cabeza, esos ojos anillados detectando la amenaza una fracción tarde. La Kusarigama ya estaba ahí. La cadena silbó por el aire en una curva venenosa, engañosa, imposible de leer si no conocías el arma a profundidad. No buscó el cuello. No buscó el torso. No buscó matar primero. Buscó inmovilizar. La cadena se enroscó con una precisión enfermiza alrededor del brazo y el costado del camino animal, apretándose con un sonido seco mientras Anzo giraba sobre su propio eje y clavaba ambos pies al suelo. «Te tengo», gruñó bajo la máscara. El cuerpo intentó retroceder. Intentó invocar. Intentó hacer algo. Pero Anzo ya había tirado. Un tirón brutal. Viejo. Lento para estándares monstruosos. Pero perfecto. El camino animal salió despedido hacia él, perdiendo por completo su postura de manos y equilibrio. Y en ese instante exacto, Anzo descargó la hoja de la Kusarigama en una secuencia corta, precisa, despiadada. No lo partió de una sola vez. Lo desarmó. Primero la mano derecha. Luego la izquierda. Después un tajo transversal al antebrazo. Luego otro al hombro. Y finalmente una estocada violenta al pecho que terminó de derribarlo. El cuerpo cayó entre espasmos inútiles, convertido en un amasijo de extremidades cercenadas, sangre negra y carne muerta inútil. Y entonces pasó algo que Anzo no esperaba del todo, aunque agradeció como si le hubieran quitado una soga del cuello. Las invocaciones desaparecieron. Todas. El cerbero, que ya había multiplicado parte de su masa y estaba a punto de terminar de reventar a Ibuse, soltó un rugido gutural antes de deshacerse en humo blanco. El camaleón invisible dejó una distorsión en el aire y se fue. El rinoceronte se desintegró en una nube espesa. Y el ave gigante, malherida y aún forcejeando entre tierra y plumas, también desapareció con un estallido seco. El silencio que quedó después fue grotesco. Violento. Agradecido. Ibuse seguía de pie, más o menos. Su enorme cuerpo estaba cubierto de heridas, mordidas y cortes. Una de sus patas delanteras temblaba levemente. Su costado estaba abierto por varias marcas de colmillos, y su respiración pesada dejaba claro que incluso una criatura de su talla ya había sido llevada al límite. Itami no estaba mucho mejor. La sabia salamandra del monte mantenía la compostura, sí, pero la sangre oscura le corría por un costado y parte de sus escamas estaba levantada o arrancada. Una de sus extremidades traseras estaba resentida y respiraba con un esfuerzo que trataba elegantemente de ocultar. Ambas bestias se quedaron quietas unos segundos. Solo respirando. Solo sobreviviendo. Luego Itami giró su enorme rostro hacia Anzo. Sus ojos sabios, viejos y profundos se clavaron en él con una seriedad absoluta. «Ayuda a Naruto», pidió, con una voz más grave y cansada que antes. «No le está yendo muy bien». Anzo no respondió con palabras. No era hombre de muchas en medio de una guerra. Pero sí asintió apenas. Ibuse, por su parte, resopló pesadamente, su voz saliendo rasposa y gutural. «No vuelvas a invocarme en un buen tiempo, Anzo, ya me usaste 2 veces en un mismo combate, y tampoco es que estés precisamente sano». Pese a todo, Anzo casi buzó. Casi. Porque hasta eso sonó a regaño. TSK, como si no lo supiera. Las 2 salamandras se deshicieron en humo poco después, regresando a sus respectivos reinos y dejando tras de sí un llano todavía humeante, roto, aplastado y salpicado de sangre, barro y chakra residual. Anzo ni siquiera se permitió un segundo para procesarlo. Su mirada ya estaba en otro lado. En donde Naruto se batía a muerte contra los 2 peores monstruos que quedaban de pie aparte del Deva. Y lo que vio, no le gustó nada. El rubio seguía siendo un demonio en movimiento, sí. Pero ya no estaba peleando con glamour. Ya estaba peleando por puro instinto de supervivencia. Su ropa negra estaba hecha jirones. El chakra oscuro de la marca seguía trepando por la piel como tinta maldita. Su respiración era áspera, desordenada, y el costado donde antes había recibido castigo se movía con una rigidez preocupante. Aún así, seguía chocando una y otra vez contra el camino Asura y el camino Deva, negándose a retroceder un centímetro más de lo necesario. Anzo apretó el agarre de la Kusarigama. Y fue. Se metió de lleno. Sin anunciarse. Sin gritar. Sin espectacularidad. Solo apareciendo en el instante justo para romper una secuencia que iba a terminar mal.
El camino Asura había abierto una nueva batería de compuertas y descargado una salva de proyectiles a quemarropa sobre Naruto, obligándolo a una defensa cerrada. En el mismo compás, el camino Deva había entrado por la diagonal con una vara negra baja, buscando atravesarle el abdomen mientras el muchacho seguía ocupado con la metralla. Anzo llegó ahí. La cadena de la Kusarigama se tensó con un silbido. Interceptó la muñeca del Deva. Desvió apenas la trayectoria. Lo suficiente. Naruto lo entendió al instante. Lo sintió. Lo leyó. Y por primera vez en toda la batalla, maestro y alumno cayeron en una sincronía perfecta. Pura. Mortal. Anzo no estaba ahí para salvar a Naruto. Naruto no estaba ahí para proteger a Anzo. Ambos estaban ahí para matar. Y lo hicieron. Naruto retrocedió un solo paso para ganar línea. Su mano izquierda ya estaba moldeando chakra. No fuego. No viento. Esta vez eligió otra cosa. Raiton. Hibashi, estilo de rayo. Asesino electromagnético. La descarga salió de su palma como una serpiente viva de electricidad azulada, reptando y ramificándose por el suelo quebrado con una velocidad infernal. No fue un jutsu pensado para el Deva. Fue pensado para el caos del campo. Y funcionó. El camino Asura, con toda su naturaleza mecánica y múltiples piezas expuestas, recibió el peor escenario posible. La descarga trepó por una de sus piernas, subió al torso, explotó entre compuertas abiertas y provocó una secuencia brutal de chispazos, espasmos y bloqueos parciales. Los movimientos del cuerpo se trabaron. No por completo. Pero sí lo suficiente. Y Anzo ya estaba capitalizando eso. La cadena de la Kusarigama salió como una víbora y se enredó directamente en uno de los brazos suplementarios del camino Asura. Anzo tiró con un gruñido viejo, tenso, casi doloroso, y lo arrancó de línea lo justo para desbalancearlo. Naruto entró. La Tsuko en la mano derecha. Y en la izquierda, otra masa de chakra. Distinta. Pesada. Terrosa. Doton. Doritaiga, estilo de tierra. Río de lodo. El suelo bajo el camino Asura y el camino Naraka se licuó de golpe, transformándose en una corriente espesa y traicionera de barro denso que les arrebató la base y les robó equilibrio. No era un jutsu bonito. Era un jutsu táctico. Sucio. Perfecto para abrir un error. El camino Naraka, que hasta ese momento se había mantenido prudentemente atrás, resbaló apenas un paso. Y eso fue todo lo que Anzo necesitó. Su mirada veterana lo cazó en el acto. Ahora, Naruto. El rubio no dudó. Abandonó por completo la intención de seguir midiendo al Asura. Su cuerpo se volvió un borrón negro y rojo. La marca maldita lo impulsó con una aceleración absurda y, por una vez, hasta el camino Deva pareció llegar apenas tarde al cálculo. Naruto no fue directo a Naraka por la ruta obvia. Fingió entrar por delante. Y cuando el Deva levantó la mano para atraerlo o repelerlo, Naruto ya había cambiado de eje. La Tsuko bajó al suelo en un arrastre controlado, y desde ese arrastre liberó una descarga de chakra Raiton por el filo. Raiton. Raiki, estilo de rayo. Esfera de rayo. No la lanzó al cuerpo. La lanzó al suelo. La esfera eléctrica explotó contra el barro de Doritaiga, multiplicando el efecto conductor en una expansión salvaje de electricidad que recorrió toda la zona inestable donde Naraka y Asura intentaban recuperar postura. Los dos cuerpos se estremecieron. El camino Naraka perdió la vertical por completo. El camino Asura quedó trabado otra vez. Y Anzo apareció por el otro costado como una sentencia vieja. La Kusarigama, por la longitud absurda de su alcance, hizo lo que Naruto no habría podido hacer con la misma eficiencia desde ese ángulo. La cadena se tensó. La hoja giró. Y el primer objetivo fue Naraka. La cuchilla le cruzó el cuello con una violencia lateral enfermiza. No fue un corte bonito. Fue una decapitación brutal. La cabeza salió despedida. El cuerpo dio un paso torpe, inútil. Y luego colapsó de rodillas antes de desplomarse definitivamente sobre el barro electrificado. Muerto. Ahora sí. De verdad. Sin retorno. Sin maldita restauración. Sin segunda oportunidad. Y Naruto, en el mismo segundo, terminó el trabajo con el camino Asura. Entró por dentro de la guardia torpe del cuerpo todavía convulsionado, giró la Tsuko sobre su muñeca y descargó una secuencia de 3 cortes monstruosamente rápidos. Uno al hombro. Otro al torso. Y el último, horizontal, directamente a la unión cervical. Metal, carne, engranajes y sangre negra explotaron al mismo tiempo. El camino Asura quedó literalmente desarmado, abierto y separado en piezas grotescas que cayeron al lodo con un sonido húmedo y mecánico a la vez.
Todo eso pasó en un santiamén. Tan rápido, tan preciso y tan perfectamente sincronizado, que incluso alguien mirando desde lejos habría tardado más en comprenderlo de lo que maestro y alumno tardaron en ejecutar la matanza. Hanzo respiró fuerte. Naruto también. Pero ninguno celebró. Porque ambos entendieron al mismo tiempo la magnitud de lo que acababan de lograr. Naraka había caído. Asura había caído. Y por primera vez desde el inicio de esa pesadilla, sí tenían una ventaja real. Una ventaja imposible en otro tiempo. Una ventaja que años atrás habría parecido una fantasía delirante. Hanzo de la Salamandra y Naruto Uchiha habían reducido a Pain su último cuerpo verdaderamente peligroso. El camino de Eva. Naruto sonrió, ensangrentado, respirando como si los pulmones le ardieran. Ahora sí, Hanzo no respondió. Solo tensó la Kusarigama una vez más. Y ambos fueron. Sin frenar. Sin darle un segundo. Sin permitirle recomponerse. Sabían demasiado bien que dejar respirar al Deva era firmar su propia sentencia. Naruto entró por la derecha, Natsuko lista para partirlo de clavícula a cadera. Hanzo entró por la izquierda, la hoja encadenada buscando dividirlo a la mitad desde un ángulo opuesto. Era perfecto. Era limpio. Era letal. Era demasiado rápido como para que un usuario de repulsión pudiera simplemente empujar a ambos a tiempo. O eso creyeron. Porque el camino de Eva no intentó bloquearlos. No intentó retroceder. No intentó desviar. Solo alzó la mano. Hacia ningún lugar en particular. Y entonces, Naruto lo vio. Una pequeña esfera negra. Densa. Compacta. Naciendo en la palma del Deva como una miniatura imposible de la noche misma. Hanzo también la vio. Y por primera vez en toda la batalla, sintió un frío real. Uno antiguo. Uno instintivo. El camino de Eva los miró con esos ojos anillados, muertos, y habló con una calma que hizo que todo se sintiera infinitamente peor. Debo reconocer, que me fueron a llegar a este punto. La pequeña esfera negra siguió condensándose. La presión alrededor cambió. Todo cambió. Pero morirán aquí. Naruto alcanzó a fruncir el ceño. ¿Qué? Y entonces, el infierno comenzó. La atracción no fue como antes. No fue una simple jalada puntual. No fue una onda de repulsión o un tirón localizado. Fue algo muchísimo peor. El suelo entero respondió. Primero con grietas. Luego con crujidos. Luego con una violencia desproporcionada y absurda. La tierra comenzó a arrancarse del mundo. Bloques enteros de roca, árboles destrozados, troncos, raíces, placas de terreno, lodo, escombros de invocaciones, restos de explosiones, pedazos de llano completo, todo comenzó a elevarse brutalmente hacia la esfera negra. Naruto y Hanzo fueron frenados en seco a centímetros de alcanzar al Deva. Y luego arrancados. No jalados. Arrancados. Como si el mundo mismo hubiese decidido tragárselos. ¿Qué demonios es esto? Rugió Naruto, clavando la Tsuko en una roca ascendente para intentar anclarse. Inútil. Hanzo intentó clavar la Kusarigama en un tronco arrancado. Inútil. La fuerza era demasiado monstruosa. Demasiado total. Demasiado inapelable. Pedazos de tierra del tamaño de casas pasaron junto a ellos hacia el cielo. Rocas les golpeaban costados, espalda, hombros, cabeza. Árboles enteros giraban como lanzas de asedio alrededor de esa atracción demencial. El cielo desapareció. El horizonte desapareció. Todo se convirtió en una ascensión caótica hacia una masa creciente de destrucción. Naruto. Vociferó Hanzo, apenas visible entre los escombros. Viejo, yo tampoco sé qué carajo es esto. No había estrategia. No había leer el patrón. No había romper la técnica en ese instante. Solo había ser tragados. Y entonces quedaron atrapados. Directamente en el núcleo. En el centro aplastante de esa monstruosidad gravitatoria. La técnica del Deva había creado una enorme esfera de destrucción ascendente. Una masa descomunal de rocas, tierra, árboles, escombros y ruina comprimida a la fuerza alrededor del núcleo oscuro. Chibaku Tensei. Naruto y Hanzo quedaron sellados dentro. Sin aire. Sin espacio. Sin margen. Sin posibilidad de escape inmediata. Y aunque solo fueron 3 segundos. Fueron suficientes para convertir esos 3 segundos en una eternidad. La presión fue insoportable. Miles de rocas oprimiéndolos desde todos los ángulos. Tierra compactándose sobre costillas, hombros, cuello, columna. Piedras clavándose como puños cerrados contra músculos y huesos. El aire se volvió inexistente.
Naruto intentó inhalar. Solo tragó polvo. Hanzo intentó mover un brazo. Sintió que el hombro casi se le arrancaba del cuerpo. Algo crujió en el costado de Naruto. Luego otra cosa. Luego algo más. No sabía si eran piedras. O sus propios huesos. El pecho ardía. Los pulmones gritaban. La visión se le llenó de puntos negros. Hanzo estaba peor. Mucho peor. La edad, el desgaste, la falta de oxígeno y la presión salvaje hicieron estragos en él a una velocidad que un cuerpo joven todavía podía pelear mejor. Sus costillas parecieron comprimirse hacia adentro. El viejo ex Kage sintió como parte de su espalda cedía bajo la masa. Su visión se oscureció. El dolor era tan grande que dejó de ser dolor y se convirtió en una especie de entumecimiento aterrador. Y entonces, el puño del Deva se cerró abajo, en el suelo. Con calma. Con total tranquilidad. Y la montaña, estalló. No como una explosión de fuego. Sino como una montaña quebrándose desde adentro. El sonido fue gutural. Enorme. Casi antinatural. La gigantesca esfera de roca y escombros reventó en miles y miles de fragmentos, placas, restos y cascadas de destrucción que comenzaron a caer de vuelta a la tierra. Y con ellas, los cuerpos de Hanzo y Naruto. Cayendo desde una altura absurda. A una velocidad monstruosa. Ya no estaban luchando. Ya no estaban pensando. Ya no estaban realmente conscientes del todo. Ambos habían vivido mejores días. Muchísimo mejores. Hanzo giraba en caída libre, semiconsciente, con la máscara parcialmente rota, sangre bajándole desde debajo del casco, el brazo izquierdo colgando mal, la respiración destrozada. Su torso estaba hundido en varios puntos, la espalda completamente resentida y cada centímetro del cuerpo gritaba que ya no podía más. Naruto no estaba mejor. Su cuerpo descendía sin control, girando entre rocas, ramas y polvo, con media cara cubierta de sangre, una ceja abierta, el costado morado y hundido, la ropa negra hecha jirones casi por completo, la marca maldita todavía visible pero inestable, palpitando como si incluso ella hubiese recibido una paliza. Y entonces llegó el impacto. Primero Hanzo. No cayó al suelo. Y por una fracción de segundo, eso habría sonado mejor. No lo fue. Cayó directamente entre las ramas gruesas de un árbol gigantesco medio destruido. Una de ellas lo recibió. Atravesándolo. La rama le perforó de lleno el torso en un sonido húmedo, asqueroso, desgarrador. Hanzo soltó un espasmo ahogado. No un grito. Ya ni para eso le quedaba fuerza. Su cuerpo quedó empalado, suspendido grotescamente entre corteza, hojas rotas y sangre que comenzó a escurrir por la madera astillada. Su cabeza cayó lentamente hacia adelante. Semiconsciente. Con un dolor tan descomunal que, paradójicamente, había empezado a dejar de sentirlo como algo separable. Todo su cuerpo fallaba. No lo sentía bien. No respondía bien. Y en algún lugar muy frío y muy sincero dentro de sí mismo, Hanzo supo la verdad. No faltaba demasiado para que pasara a mejor vida. A varios metros de ahí, Naruto sí cayó al suelo. Y fue peor. Mucho peor. Su cuerpo impactó de una manera grotesca entre algunos matorrales y placas rotas de tierra que todavía seguían en pie en ese infierno arrasado. Rebotó una vez, con la cabeza llevándose la peor parte, y el golpe seco contra el terreno le sacudió el cráneo con una violencia nauseabunda. Varias costillas terminaron de quebrarse. La columna se le contrajo en un latigazo brutal. La pierna izquierda dobló de una manera que no tenía nada de normal. Pero eso no fue lo peor. Lo peor, fue Tsuko. Su querida katana. La hoja que le había dado su madre. La espada que había danzado con él durante toda la batalla. Había salido despedida en la caída. Y volvió. En punta. Directamente hacia él. Naruto apenas alcanzó a verla entre visión borrosa y sangre cuando el filo se clavó de lleno en una parte del plexo barra abdomen alto con una brutalidad limpia y enfermiza. El aire se le fue. Toda la sangre pareció congelársele. Y entonces soltó un sonido. No un grito completo. Un grito ahogado. Roto. Mutilado por la falta de aire. La sangre salió a borbotones de su boca, espesa, caliente, descontrolada, manchándole el mentón, el cuello y el pecho ya destrozado. Sus dedos se crisparon. Su visión se dobló. La inconsciencia lo rozó tan de cerca que casi lo tomó. Casi. Pero no. No todavía. Y lo peor de todo, lo verdaderamente peor, fue que no había terminado. Porque el último cuerpo vivo, el único que quedaba, el camino de Eva, seguía caminando hacia ellos. Lento. Metódico.
Con esa calma insoportable de un verdugo que sabe que la ejecución ya está hecha y solo queda acercarse a mirar los restos. Sus pasos crujían sobre piedra, ramas rotas y polvo. 1, 2, 3. Cada paso una sentencia. Cada paso una humillación. Cada paso acercándolo más a dos de los shinobi más peligrosos de esta era, ahora reducidos a cuerpos rotos, ensangrentados y prácticamente imposibilitados de moverse. Anzo apenas logró alzar un poco la cabeza desde la rama que lo atravesaba. Su respiración sonó como vidrio roto. Vio a Naruto a la distancia. Vio la espada clavada. Vio la sangre. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo muy parecido a la impotencia más absoluta. Naruto, por su parte, estaba tirado entre barro, sangre y hojas, con la boca temblándole levemente por el dolor, el cuerpo negándose a obedecer, la mano apenas pudiendo moverse unos centímetros sobre la tierra. Y aún así. Seguía consciente. Apenas. Pero consciente. Pain siguió avanzando. Los ojos anillados clavados primero en Anzo, luego en Naruto. Su voz muerta cayó sobre el campo destruido como un juicio final. Ha terminado. Y por cómo estaban ambos. Por cómo se sentía el mundo. Por cómo el dolor les estaba devorando cada fibra del cuerpo. Lo peor era que, por primera vez en toda la batalla. Parecía verdad. Sí, bro. Anzo retomó el camino de Eva con esa voz muerta, hueca, insoportablemente serena, una voz que no necesitaba alzarse para helar la sangre. Has sido un dolor en mi cabeza desde hace más de una década. Incluso hoy, junto a tu discípulo, lograste una gran hazaña. Lograron ponerme contra las cuerdas. La lluvia todavía no había comenzado, pero el cielo gris, cubierto de humo, tierra y chakra residual, ya parecía anunciar luto. Pain siguió caminando lentamente, con la vara negra aún en la mano, sin ninguna prisa. Como si el resultado ya estuviera decidido desde hacía rato. Hace años, cuando volviste a escapar, juré por Yahiko que te mataría con mis propias manos. Pasaron muchos años, pero gracias a Zetsu pude localizarte. Fue una noticia feliz. Se suponía que sería una pelea fácil. Nunca anticipé, ni Zetsu mencionó, que tenías un discípulo, y mucho menos uno tan capaz. Los ojos anillados se movieron apenas, clavándose en Naruto, quien yacía destrozado entre la maleza, el barro y su propia sangre. Sé que debes de tenerle mucho aprecio. Anzo, todavía empalado segundos atrás y ahora apenas sostenido por la fuerza más miserable y heroica de su voluntad, sintió un frío auténtico recorrerle el cuerpo. No por el dolor. No por la sangre que seguía saliéndole del pecho. No por la muerte, que ya estaba encima de él como un buitre paciente. No. Sintió miedo. Miedo real. Porque entendió de inmediato por dónde iba aquello. Y no. No. No iba a permitirlo. Pain siguió hablando con la misma voz muerta, como si estuviera relatando algo que ya no le doliera, pero que en el fondo seguía pudriéndole el alma. Yahiko era como un hermano para mí. Era parte de mi familia. Tanto es así, que hasta el día de hoy no lo dejo descansar. Uso su cuerpo. Pero eso, ya lo sabes. Anzo apretó los dientes con tanta fuerza que por un segundo creyó que iba a quebrárselos. La visión se le iba y venía. Todo olía a sangre, corteza rota, tierra húmeda y ruina. Miró a Naruto. Lo miró de verdad. Y el pánico le estrujó el corazón. Naruto. Gritó como pudo, aunque su garganta apenas cooperó. Vete. Corre lo más lejos posible. Era inútil. Completamente inútil. Naruto estaba peor que él. El muchacho apenas logró girar la cabeza un poco al escuchar la voz de su sensei. La sangre le cubría media cara, le corría por la frente, se le acumulaba en las pestañas y le nublaba la vista. Apenas podía ver con claridad, pero lo suficiente para entender. Lo suficiente para unir piezas. Lo suficiente para comprender que aquel hombre de ojos anillados, no solo odiaba a Anzo. Lo odiaba de una forma personal. Profunda. Visceral. Y ahora quería castigarlo de la manera más cruel posible. Primero él. Luego su maestro. Naruto tragó saliva, o al menos lo intentó. Solo consiguió saborear más sangre. Su respiración era tan pesada que cada inhalación se sentía como si le clavaran agujas en el pecho. Apenas si podía pensar, pero aún así lo hizo. Pensó en Konoha. Pensó en su equipo. Pensó en el equipo 8. Pensó en Mei. Pensó en su familia. Pensó, con una amargura insoportable, que probablemente iba a morir ahí, sin despedirse de nadie. Sin volver. Sin cerrar nada. Sin siquiera haber cumplido una mínima parte de todo lo que aún quería hacer. Soltó un suspiro doloroso.
Uno que más que aire parecía sacar resignación. No pudo pensar mucho más. Los pasos de Pain resonaron con más claridad ahora. Lentos. Secos. Irrevocables. Naruto alzó apenas más la vista, tratando de enfocar mejor pese al mareo, al dolor y al pulso errático que le golpeaba las sienes. Pain ya estaba frente a él. Otra vara negra se había materializado en su mano. La sostuvo sin apuro, casi con elegancia. Es una lástima que estés vinculado con Anzo, dijo el camino de Eva, contemplándolo desde arriba como si ya fuera un cadáver. En una situación diferente, habrías sido útil para Akatsuki. Naruto lo miró desde el suelo, roto en cuerpo y alma, pero incluso así una parte de él quiso escupirle alguna insolencia. No pudo. El cuerpo ya no le daba ni para eso. A varios metros de allí, Anzo seguía aferrándose a la conciencia con uñas, dientes y pura terquedad. Y mientras veía a Pain de pie frente a Naruto, toda su vida pareció caerle encima de golpe. Recordó cuando fue Kage. Recordó el respeto que infundía su nombre. Recordó el día en que nombró a los Sannin. Recordó sus guerras. Sus victorias. Sus errores. Recordó su alianza con Danz. Recordó la muerte de Yahiko. Recordó la podredumbre política. Recordó la culpa. Recordó a Naori. Recordó a la hija que perdió por no reconocer. Recordó todo lo que destruyó. Todo lo que dejó escapar. Todo lo que nunca pudo arreglar. Y ahora, Naruto. Ese mocoso insolente. Ese niño al que empezó entrenando casi por conveniencia. Ese muchacho que con el tiempo, a su pesar, había aprendido a querer como si fuera suyo. Como si fuera su hijo. Y ahora iba a perderlo. Iba a ser asesinado frente a sus ojos como una especie de castigo divino por todos los pecados que arrastró durante su vida. Y él no podía hacer nada. ¿O sí? Los ojos de Anzo temblaron. Su respiración salió rota. Y entonces, su voluntad se incendió. No. No iba a perder a Naruto. Naruto tenía que vivir. Naruto tenía que volver. Naruto tenía que cumplir ese maldito sueño noble y absurdo que tenía. Naruto tenía que sobrevivir aunque él no lo hiciera. Con un sonido húmedo y atroz, Anzo llevó una mano a la rama que lo había atravesado. El dolor fue tan descomunal que el mundo se le volvió blanco un segundo. Pero no soltó. No dudó. No vaciló. Y con un rugido ahogado, cortó la rama incrustada usando el filo de su propia kusarigama y el peso brutal de su último impulso. La madera cedió. Y al hacerlo, también lo hizo su cuerpo. Sangre. Mucha sangre. Le brotó del torso, escurriéndole caliente por el pecho, el abdomen y las manos. Anzo se untó los dedos con esa misma sangre. Ya ni siquiera estaba respirando bien. Ya ni siquiera estaba funcionando bien. Pero su alma estaba completamente puesta en eso. En un último shunshin, una explosión de velocidad que literalmente terminó de romper lo que quedaba de su cuerpo, Anzo desapareció del árbol. Pain apenas alcanzó a girar la vista. Y por primera vez en un buen rato, sus ojos anillados mostraron algo parecido a una sorpresa real. Anzo apareció frente a él. De la nada. Ensangrentado. Moribundo. Y aún así, peligroso. Lanzó un puñetazo directo al rostro. Pain lo esquivó con facilidad. Pero Anzo ni siquiera pretendía golpearlo. Nunca fue ese el objetivo. Eso solo era la apertura. La distracción. Lo único que necesitaba. Con los dedos ya manchados de sangre, realizó el sello. Y la invocación respondió. Una pequeña nube de humo estalló entre ambos. No una invocación gigantesca. No una bestia de guerra. Sino una salamandra más pequeña, de poco más de 1 metro, rápida, obediente y perfectamente funcional para una sola misión. Anzo cayó de rodillas en el mismo instante en que la invocación apareció. Su cuerpo ya no daba más. Su voz salió rasposa, rota, apenas audible, pero llena de una orden absoluta. Llévate a Naruto. La salamandra no necesitó que se lo repitieran. Abrió su boca gutural y se lanzó hacia el rubio. Naruto abrió los ojos con horror. Lo entendió al instante. No. Intentó incorporarse. No. La criatura lo atrapó con rapidez y lo envolvió antes de que pudiera oponer verdadera resistencia en su estado. Sensei. Rugió, ahora sí con un desespero completamente roto. Pero ya era tarde. La salamandra comenzó a desaparecer en una rápida bocanada de humo. Y justo antes de irse por completo, Naruto alcanzó a verlo. Como en cámara lenta. Como si el universo hubiese querido ser cruel una última vez. Vio a Anzo. De pie apenas. De rodillas casi.
sosteniéndose por puro orgullo. Y entonces vio la vara negra. La vio entrar. La vio atravesarlo de lleno. Directamente por el corazón. El cuerpo de Hanzo se estremeció con violencia. La sangre salió en un brote oscuro y espeso. Naruto sintió que algo dentro de él se desgarró. Y entonces, por primera vez, vio el rostro de Hanzo sin la máscara. Un rostro envejecido. Marcado. Cansado. Roto por la guerra, por los años y por sus propios errores. Pero aún así, lo estaba mirando a él. Y estaba, sonriendo. No una sonrisa arrogante. No una sonrisa burlona. No una sonrisa de guerrero. Sino una sonrisa, sincera. Pequeña. Casi paternal. Como si al final, en ese último segundo, hubiera encontrado paz. Sensei. Gritó Naruto con la voz completamente destrozada. Pero la invocación terminó de desaparecer. Y lo último que vio, fue a su maestro. No. A la figura más cercana a un padre que había tenido en ese tramo de su vida, cayendo muerto a los pies de ese maldito portador del Rinnegan. El humo se cerró. La invocación de Hanzo logró su cometido. Se llevó a Naruto. Y con ello, la leyenda de Hanzo de la Salamandra llegó a su fin. Murió como había vivido. En guerra. Cubierto de sangre. Rodeado de muerte. Pero esta vez, por fin, muriendo por algo que valía la pena. No por poder. No por miedo. No por política. No por orgullo. Sino por salvar a la figura de su hijo. Pain bajó lentamente la vista hacia el cadáver del excaje de la lluvia. Por unos instantes, solo hubo silencio. Silencio, humo, destrucción, y el cuerpo inerte de una leyenda. Luego habló. Hanzo de las salamandras, arrastró las palabras con esa misma voz muerta, casi solemne. Salvaste a tu discípulo a pesar de estar moribundo. Eso es admirable. Levantó apenas el rostro, mirando hacia donde la invocación había desaparecido. Pero no creo que se salve. Luego miró otra vez el cadáver a sus pies. Lo contempló un segundo más. Y por primera vez desde que esa batalla había comenzado, no habló como un dios. Habló como alguien que también había perdido algo. Levantó la vista al cielo gris. ¿Estás contento, Yaiko? Y entonces, como si el mismo cielo hubiera decidido responderle, comenzaron a caer gotas. Primero unas pocas. Luego más. Luego muchas más. La lluvia empezó. Suave al principio. Después constante. Lavando la sangre. Empapando el barro. Golpeando la tierra destruida. Mojando el cadáver de Hanzo. Mojando el campo de batalla. Mojando el cuerpo de Yaiko, usado por Nagato como instrumento de guerra. Llovía sobre el final de una leyenda. Llovía sobre un asesinato largamente esperado. Llovía sobre una venganza consumada. Y en algún lugar lejano, cargado por una pequeña salamandra, entre dolor, sangre y rabia, Naruto seguía vivo. Pero ya no volvería a ser el mismo. Mientras Naruto estaba siendo transportado, una sola pregunta rondaba en lo poco consciente que seguía de su mente destrozada. ¿A dónde? No lo sabía. No le importaba. En ese momento, lo único que existía para él era el vacío. Las lágrimas caían en cascada, silenciosas, incontrolables, calientes. Bajaban por sus mejillas ensangrentadas y se perdían entre el barro seco, la sangre pegada a su piel y el dolor que lo estaba partiendo por dentro. No podía detenerlas. Y, siendo sincero, ni siquiera quería. Su mente se llenó de recuerdos con una violencia insoportable, como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de él y ahora todo estuviera saliendo a presión. Recordó cada momento de esos casi 3 años. Cada entrenamiento. Cada regaño. Cada insulto disfrazado de consejo. Cada corrección brutal. Cada silencio compartido. Cada vez que Hanzo lo miró con esa mezcla de molestia y aprobación que solo él sabía dar. Recordó el primer día que lo aceptó. Recordó la primera vez que lo llamó inútil con verdadero afecto. Recordó cómo ese hombre seco, roto, hostil, orgulloso y peligrosísimo, había terminado convirtiéndose, sin que Naruto lo notara al principio, en algo mucho más profundo. En su maestro. En su guía. En su refugio. En la figura más cercana a un padre que había tenido en mucho tiempo. Su corazón dolió tanto que por un momento creyó que se le iba a detener ahí mismo. Se sentía impotente. Se sentía débil. Se sentía inútil. Y esa era, tal vez, la peor sensación de todas. Porque no importaba cuánto hubiera entrenado. No importaba cuánto chakra tuviera. No importaba cuánto talento, cuántos jutsus, cuántos ojos, cuánta maldita sangre Uchiha corriera por sus venas.
Al final, no había podido salvarlo. Sus ojos comenzaron a arder. Primero fue una molestia. Luego un calor incómodo. Luego, una llama naciente. Una combustión lenta y salvaje detrás de sus párpados. Un dolor tan profundo que parecía no venir solo de sus ojos, sino de algo mucho más abajo, mucho más adentro, como si su alma estuviera siendo desgarrada y obligada a abrir algo que había permanecido sellado hasta ese instante. Fue tanto el dolor, tanto el ardor, que Naruto cerró con fuerza sus ojos azules. Azules, que en algún momento, durante ese infierno llamado Chibaku Tensei, ya habían vuelto a la normalidad al colapsar su Sharingan anterior por puro desgaste. No lo sabía. No podía saberlo. Pero en ese preciso instante, el destino del mundo Shinobi había cambiado. Los segundos se arrastraron como siglos. El ardor continuó. El dolor lo hizo temblar levemente dentro de la boca de la salamandra que lo transportaba. Y luego, poco a poco, comenzó a ceder. No del todo. Pero sí lo suficiente como para que Naruto pudiera volver a respirar, aunque fuera mal. Lo suficiente como para que el temblor de sus pestañas se calmara. Lo suficiente como para que sus lágrimas dejaran de brotar con esa intensidad. Con un esfuerzo sobrehumano, Naruto abrió lentamente los ojos. Y fue en ese momento, que la salamandra que lo llevaba quedó completamente helada. Su cuerpo reptiliano se tensó. Sus pupilas se contrajeron. Y un terror auténtico, mezclado con reverencia e incredulidad, le atravesó el instinto. Porque lo que estaba viendo, no eran unos ojos normales. No eran los ojos del Sharingan común. No eran siquiera los ojos de un Uchiha promedio. No. Lo que lo estaba mirando, débil, roto, moribundo, con el rostro cubierto de lágrimas y sangre, era algo mucho más antiguo. Mucho más peligroso. Mucho más maldito. Naruto Uchiha había despertado el Mangekyou Sharingan. El mismo tipo de ojo prohibido, el mismo abismo visual, que había despertado su madre, Naori Uchiha, hacía casi un siglo. Los ojos de Naruto habían dejado atrás el patrón clásico de las tres aspas. Ahora, en sus iris teñidos de un rojo profundo, casi líquido, había nacido un diseño nuevo, hipnótico y aterrador. Tres grandes secciones curvas se extendían desde un núcleo negro central, distribuidas con una simetría impecable, como pétalos de una flor carmesí deformada por el dolor y la tragedia. Las divisiones negras que las separaban nacían desde el centro y se abrían hacia afuera como si fueran grietas precisas, como si ese ojo no hubiera sido creado, sino partido. Partido por la pérdida. Partido por el sufrimiento. Partido por un amor tan profundo que solo pudo manifestarse a través de la desgracia. Era hermoso. Pero de una forma inquietante. Como una obra de arte hecha con sangre. Como un símbolo de linaje, duelo y ruina. Como un ojo que no debía existir en alguien tan joven. La salamandra casi dejó de moverse por un instante. Naruto apenas logró enfocar. Todo se veía borroso. Todo parecía hundirse. Aún así, reunió el poco aire que le quedaba. Llévame, tosió sangre. Ah. Mi aldea, la salamandra inclinó apenas la cabeza, todavía impactada. Naruto siguió hablando como pudo, cada palabra arrancada del borde mismo de la muerte. Ese simple, jadeó, tragando dolor. Absorbe, un poco, de mi chakra, te tengo muchos sellos, en la aldea, absorbe mi chakra, y te llevará, allá, de una, la criatura lo entendió. Naruto cerró los ojos lentamente. Las comisuras de sus párpados aún estaban húmedas. El nuevo Mangekyou desapareció tras el cierre de sus ojos. Y entonces, Naruto Uchiha cayó en la inconsciencia. Moribundo. Al borde. Suspendido apenas por ese hilo miserable que separa la vida de la muerte. La salamandra, cuyo nombre era Itate, no dudó más. En un principio había pensado llevarlo al reino de las salamandras, donde quizá podrían estabilizarlo mejor, ocultarlo, mantenerlo lejos de perseguidores. Pero ahora entendía que no podía darse ese lujo. No con el estado del muchacho. No con la urgencia que desprendía cada respiración débil de ese cuerpo destrozado. Así que hizo lo que Naruto le ordenó. Abrió ligeramente la mandíbula y absorbió una pequeña porción del chakra residual del muchacho. Fue suficiente. El sello reaccionó. El espacio a su alrededor se distorsionó. Y en un tirón seco, largo, casi antinatural, la técnica de desplazamiento se activó. Era un jutsu semejante al Raishin, aunque mucho más tosco y especializado. No servía para combate directo ni para desplazamientos instantáneos constantes. Pero para largas distancias y retornos vinculados a sellos preestablecidos, era perfecto. Y en ese estado, era su única esperanza.
Cuando Itate volvió a abrir bien los sentidos, el aire había cambiado por completo. La humedad. La sal. La temperatura. La arquitectura. Todo era distinto. Habían llegado. 12:10 p.m. El clima en Kirigakure era tenue. La neblina suave se mezclaba con el aire marino y el rumor lejano de una ciudad viva, pero calmada, ajena al desastre que acababa de tocar sus puertas. Itate se encontró dentro de una de las zonas más tranquilas de la aldea. Calles limpias. Piedra húmeda. Techos oscuros. Aire salado. Y un silencio cotidiano que contrastaba brutalmente con la carnicería de la que acababan de escapar. Mierda, gruñó mentalmente la salamandra. Su tiempo de invocación estaba terminando. Lo sintió de inmediato. Su conexión con el plano humano comenzaba a desestabilizarse. No tenía margen. No tenía tiempo para buscar un hospital. No tenía tiempo para ubicar a alguien importante. No tenía tiempo para nada. Con el mayor cuidado que pudo, abrió la boca y depositó a Naruto en el suelo de piedra, junto a una de las calles más solitarias de esa zona. Lo dejó con delicadeza. O lo más delicadamente posible considerando el estado del muchacho. Naruto cayó de costado, completamente demacrado, cubierto de sangre seca y fresca, con la ropa hecha jirones, la piel rota, la respiración casi inexistente. La Tsuko seguía clavada en una parte del plexo, su mango aún sobresaliendo grotescamente del cuerpo de su dueño como si se negara a abandonarlo. Itate lo miró un segundo. Y por primera vez en toda esa travesía, sintió algo parecido a la desesperación. Rezó. Rezó, a su manera. No a dioses. No a sabios. No a profecías. Sino a la simple y brutal suerte de que alguien lo encontrara. Y rápido. Porque si eso no ocurría, Anzo desde la otra vida no lo perdonaría jamás. Un segundo después, Itate desapareció en una pequeña explosión de humo. Y Naruto quedó solo. Completamente solo. Tirado en una calle cualquiera de su propia aldea. Al borde de la muerte. Pasaron varios minutos. Y Naruto seguía ahí. Sin moverse. Sin reaccionar. La neblina baja de Kirigakure comenzaba a humedecerle el cabello rubio. Su sangre se extendía lentamente por la piedra. Su pecho apenas subía y bajaba. Su querida Tsuko seguía atravesándolo. Su cuerpo parecía el de alguien que había sido triturado, aplastado, golpeado, perforado y luego abandonado por la vida misma. No fue sino hasta varios minutos después, que alguien lo vio. Basino, un aldeano pescador de mediana edad, pasó por esa zona algo desolada de la aldea con una cesta vacía al hombro y el cansancio rutinario de una mañana cualquiera. Al principio solo vio un cuerpo. Nada más. Un cuerpo tirado en el suelo. Ensangrentado. Con una katana atravesándolo. Se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. Se acercó con lentitud, con ese miedo natural que siente cualquier civil cuando ve algo así. Su mente se llenó de preguntas inmediatas y torpes. ¿Cómo había llegado ese sujeto ahí? ¿Por qué estaba en ese estado? ¿Quién demonios lo había dejado así? No lo sabía. Pero sí sabía algo. No podía dejarlo ahí. Su conciencia no se lo permitiría. Se acercó un poco más. Y luego otro poco. Y otro. Hasta que finalmente logró verle el rostro. Primero vio el cabello. Rubio. Como el sol. Luego la piel bronceada. Luego, las 3 marcas en cada mejilla. Y entonces, el mundo pareció detenerse por un segundo. Los ojos de Yashino se abrieron de golpe. Su mandíbula tembló. Y el aire se le atoró en la garganta. Naruto-sama, soltó en un grito ahogado. Se quedó paralizado. Completamente. Porque lo que estaba viendo no era un cualquiera. No era un shinobi desconocido. No era un borracho apuñalado en un callejón. Era el héroe de la aldea. El muchacho que había ayudado a cambiar Kirigakure. El símbolo de esperanza de muchísima gente. Y estaba ahí. Casi muerto. Tirado como si el mundo lo hubiera escupido. Basino sintió pánico. Puro y helado pánico. Pero se obligó a moverse. No, 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 no. Murmuró acelerado, temblando. Se arrodilló junto a él. Miró la katana. Miró la herida. Miró toda la sangre. Y supo que no había tiempo para ponerse a pensar demasiado. Con manos torpes pero decididas, recogió el cuerpo de Naruto con todo el cuidado que su desesperación le permitió. El muchacho estaba caliente, demasiado caliente, pero al mismo tiempo se sentía frágil. Como si cualquier mal movimiento pudiera romperlo aún más. Basino tragó saliva. La Tsuko seguía clavada. No podía correr así con ella incrustada de esa forma.
Con extremo cuidado, y rezando no empeorar demasiado la herida, la retiró. Naruto soltó un leve sonido ahogado, casi imperceptible, apenas una reacción automática de un cuerpo demasiado maltratado para defenderse siquiera del dolor. La sangre brotó con más fuerza. Mierda. Gimió Yashino. Rápidamente, colocó la katana en su propio cinturón para no perderla y ajustó mejor el cuerpo de Naruto entre sus brazos. Y entonces corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello. Porque, de alguna forma, la vida de toda la aldea sí dependía un poco de eso. Mientras se adentraba en la zona más poblada de Kirigakure, la gente comenzó a mirarlo. Primero con curiosidad. Luego con confusión. Luego con preocupación. Un hombre corriendo con un cuerpo ensangrentado entre los brazos jamás pasaba desapercibido. Algunos pensaron que llevaba a un familiar. Otros que había ocurrido un accidente. Otros simplemente se apartaron. Nadie imaginó, al menos no al principio, quién era realmente el cuerpo que ese pescador llevaba consigo. Porque si alguien se daba cuenta. Si alguien reconocía ese cabello. Ese rostro. Esas marcas en las mejillas. Si alguien entendía que el que iba casi muerto entre esos brazos era Naruto Uchiha, entonces el caos, simplemente iba a estallar. Yashino corrió como si el mismo infierno le pisara los talones. Sus sandalias golpeaban con fuerza desordenada la piedra húmeda de Kirigakure, salpicando pequeñas gotas de agua y barro mientras el cuerpo de Naruto rebotaba levemente entre sus brazos con cada zancada. El pescador jadeaba, la respiración ya completamente rota, los músculos de los brazos ardiéndole por el peso muerto del muchacho y por la tensión brutal de no dejarlo caer. Pero no se detenía. No podía. Naruto estaba demasiado quieto. Demasiado pálido. Demasiado mal. La sangre seguía empapándole la ropa y escurriendo por uno de sus costados, bajando en finos hilos por el brazo de Yashino hasta gotear al suelo. El hombre apenas podía pensar con claridad. Solo corría. Corría y sentía el pulso en la garganta, en la sien, en los dedos. Cada tanto bajaba la mirada, solo para confirmar con un terror creciente que Naruto seguía respirando. Apenas. Pero seguía. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Muévanse. Gritó con la voz desgarrada al doblar una esquina más concurrida. Muévanse. Algunos aldeanos se apartaron sobresaltados. Otros se quedaron helados al ver el cuerpo ensangrentado que llevaba en brazos, aunque todavía sin reconocerlo del todo. Solo veían a un joven destrozado, cubierto de sangre, con la ropa hecha jirones y una cantidad absurda de heridas visibles incluso a simple vista. Una anciana se llevó las manos a la boca. Un niño se escondió detrás de la pierna de su madre. Dos hombres intentaron preguntar qué había pasado, pero Yashino no respondió. Ni siquiera los miró. Siguió corriendo. El hospital de Kirigakure no estaba demasiado lejos, pero en ese momento cada calle se sentía eterna. Cada paso era una eternidad. Cada segundo parecía un enemigo. Hasta que finalmente lo vio. El edificio blanquecino y sobrio del hospital apareció frente a él entre la tenue bruma de la aldea, con sus grandes puertas abiertas, algunos pacientes saliendo, otros entrando, médicos y asistentes moviéndose con la rutina tensa de cualquier centro de salud shinobi. Yashino no aminoró. Prácticamente se lanzó hacia la entrada. ¡Ayuda! Rugió desde antes de cruzar el umbral. Ayuda, por favor. Un médico. Rápido. Su grito rebotó por la recepción como un estallido. Varias cabezas se giraron al instante. Una enfermera de cabello castaño que organizaba unos documentos levantó la vista con fastidio automático, fastidio que murió al instante cuando vio el estado del joven entre los brazos del aldeano. Los papeles se le resbalaron de las manos. ¿Qué demonios? Murmuró, completamente desencajada. Otro médico que estaba revisando el brazo vendado de un paciente también alzó la vista. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena. Sangre, trauma, inconsciencia, respiración mínima, múltiples lesiones, posible hemorragia interna, shock extremo. Y entonces lo reconoció. Y su rostro se vació. No. Yashino llegó hasta el centro de la recepción y casi se arrodilló por la fuerza con la que estaba conteniendo el peso. Ayúdenlo. Gritó otra vez, ya completamente desesperado. Por favor, ayúdenlo. La enfermera reaccionó de golpe. Camilla. Chilló con la voz quebrada. Traigan una maldita camilla ahora. Todo el primer piso explotó en movimiento. Dos enfermeros salieron corriendo desde un pasillo lateral empujando una camilla metálica a toda velocidad. Las ruedas chirriaron violentamente al frenar frente a Yashino. Aquí.
Aquí. Déjelo aquí. Ordenó uno de ellos. Yashino bajó a Naruto con el mayor cuidado que pudo, pero incluso así el cuerpo del rubio reaccionó apenas con un temblor involuntario, casi un espasmo doloroso. Su cabeza cayó un poco hacia un lado, mostrando mejor el desastre de su rostro. Hematomas, sangre seca, un corte profundo cerca de la sien, el labio roto, y una palidez que ya empezaba a dar auténtico miedo. La enfermera volvió a mirarlo. Y ahora sí lo reconoció por completo. Sus ojos se agrandaron hasta el límite. Se le quebró la voz. ¿Es Naruto-sama? Nadie respondió. No hacía falta. El silencio horrorizado que se generó durante un segundo fue suficiente confirmación. Y entonces el caos subió de nivel. Es Naruto-sama. ¿Qué demonios le pasó? Llamen al equipo de trauma ya. No se queden mirando, muévanse. Sala de emergencias 3, ahora. Traigan sangre, sellos de contención y al menos 2 ninjas médicos de rango alto. La camilla salió disparada por el corredor principal. Yashino, aún sin aliento, corrió detrás por puro impulso, aunque 2 asistentes intentaron frenarlo. Señor, espere. No puede pasar más allá de aquí. Yo lo traje. Jadeó Yashino, casi fuera de sí. Yo lo encontré. No pueden dejarme aquí sin decirme nada. Si quiere ayudar, respóndanos preguntas. Le espetó una kunoichi médica mientras caminaba rápido a su lado. ¿Dónde lo encontró? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Le quitó usted la espada? ¿Estaba consciente? ¿Había alguien más con él? La avalancha de preguntas le cayó encima sin misericordia. Yashino abrió la boca. La cerró. Parpadeó. Su cerebro seguía demasiado atrasado con respecto a todo lo que estaba pasando. Y yo no, jadeó, todavía con el pecho subiendo y bajando violentamente. Estaba en una calle, cerca de la zona baja, yo solo iba pasando, lo vi tirado, ¿cuánto tiempo llevaba ahí? Insistió la médica, ya sin mirarlo, concentrada en Naruto mientras otra enfermera le abría la ropa hecha jirones con unas tijeras especiales. La tela cedió. Y debajo, el hospital entero pareció quedarse sin aire. Una de las enfermeras soltó un ruido ahogado. Otro médico maldijo en voz baja. El torso de Naruto era un auténtico mapa del desastre. Moretones oscuros y profundos. Marcas de compresión. Laceraciones. Quemaduras leves. Cortes lineales, algunos superficiales, otros no tanto. Una herida brutal en la zona del plexo de donde aún seguía saliendo sangre incluso después de haberle retirado la katana. Y, peor aún, a simple vista se notaba algo mucho más preocupante. Ese no era solo el cuerpo de alguien apuñalado. Ese era el cuerpo de alguien que había sido aplastado. Comprimido. Destrozado por una fuerza monstruosa. Dioses, susurró uno de los médicos, casi sin voz. ¿Qué le hicieron? Murmuró otra enfermera, con el rostro completamente pálido. Naruto no respondió, claro. Apenas respiraba. Su pecho se elevaba de manera tan débil y dolorosa que casi parecía un reflejo automático más que una función real. De vez en cuando un leve burbujeo rojizo aparecía en la comisura de su boca, haciendo que el miedo de todos aumentara todavía más. La kunoichi médica volvió a girarse hacia Yashino, esta vez mucho más seria. ¿Estaba solo? Ese sí, respondió él con dificultad. Bueno, sí. Estaba solo. Solo tirado ahí. ¿Nadie alrededor? ¿Ninguna señal de pelea? ¿Ningún perseguidor? No vi a nadie. Solo a él. ¿Dijo algo? Yashino tragó saliva. No. La médica frunció el ceño. ¿Ni una sola palabra? Nada. Ya estaba, así. Solo respiraba. El grupo dobló un último corredor y entró de golpe en la sala de emergencias mayor. La puerta se abrió violentamente. Adentro ya estaban esperando otros 3 médicos shinobi y 2 asistentes más, alertados por el alboroto del pasillo. La camilla fue empujada hasta la mesa principal. 1, 2, 3, arriba. Levantaron el cuerpo de Naruto y lo trasladaron con rapidez entrenada. El sonido de instrumentos, metal, ruedas y pasos apresurados llenó la habitación. Una de las médicas colocó de inmediato ambas manos sobre el torso de Naruto, dejando que un chakra verde brillante bañara la zona más crítica. Pero apenas pasaron 2 segundos, su expresión cambió. Y no para bien. No me gusta esto, murmuró, tensándose. ¿Qué ves? Preguntó el médico principal mientras se colocaba unos guantes sellados especiales. Trauma torácico severo. Varias costillas, mínimo 4, tal vez más.
Posible colapso parcial de pulmón izquierdo. Hay daño interno. Bastante. Corazón. No perforado, creo. Pero esa herida del plexo estuvo demasiado cerca. Y no sé cuánto tiempo perdió sangre. El médico principal bajó la vista al abdomen. Su mandíbula se endureció. Tiene hemorragia interna. Seguro. Otro médico, más joven, se encargó de revisar la cabeza y la columna con chakra sensorial. Lo que sintió hizo que su rostro se pusiera blanco. Mierda. ¿Qué? Trauma craneal importante. Hay inflamación. Y la columna, no está bien. No está nada bien. La sala entera se tensó aún más. Basino, desde la puerta, sintió como las piernas casi le fallaban. No entendía la mitad de lo que estaban diciendo. Pero entendía lo suficiente. Naruto se estaba muriendo. Una enfermera intentó sacar